Comentario: Lucas capítulo 9 y 10. Capítulo 9. Jesús está a punto de empezar su campaña final en Galilea antes de ir a Jerusalén para morir. Versículo 51. El trasfondo de este capítulo es Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Su compasión por las multitudes y la necesidad desesperada de obreros. ¿Cómo respondió Jesús a este desafío? Envió a los apóstoles a que ministraran y los preparó en privado para el ministerio que enfrentarían después que Él volviese a la gloria con el Padre. Los 12 tenían todavía mucho camino que recorrer antes de que pudieran asumir lugares de responsabilidad y servicio. Pero Jesús era paciente con ellos, así como lo es con nosotros. Considere algunas de las lecciones que quiso enseñarles. Aprendan a servir. Versículos 1 al 17. Lo primero que Jesús hizo fue preparar a los 12 para el servicio. Poder es la capacidad de hacer algo. Autoridad es el derecho para hacerlo, y los apóstoles tenían ambos. Romanos capítulo 15, versículo 18 y 19, Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4, 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, los enviaron solamente a los judíos. Mateo capítulo 10, versículos 5 a 6, Hechos capítulo 3, versículo 26, Romanos capítulo 1, versículo 16, y debían predicar las buenas nuevas y sanar a los afligidos. Esta gira no iba a ser unas vacaciones, de modo que les exhortó a que viajaran ligeros y que vivieran por fe. Al ir de dos en dos para servirles, debían confiar en que Jesús los capacitaría para hacer lo que les dijo que hicieran. Mateo capítulo 16, versículo 20. Tan eficaz fue su ministerio que incluso Herodes Antipas lo notó y empezó a hacer averiguaciones respecto a Jesús. Todavía molesto por su conciencia, Herodes estaba seguro de que Juan el Bautista había resucitado para amenazarlo. De acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 41, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, de modo que Herodes ciertamente estaba confundido. Cuando al fin Herodes conoció a Jesús, el Señor no le dijo ni hizo nada. Lucas capítulo 23, versículos 6 al 12. Jesús y los apóstoles trataron de descansar un poco después de su exigente gira de ministerio, pero las multitudes no les dejaron. ¿Qué hacer con más de 5,000 personas con hambre? Los 12 le sugirieron a Jesús que las despidiera. Versículo 12. Véase capítulo 18, versículo 15 y Mateo capítulo 15, versículo 23. Felipe se preocupó por el presupuesto. Juan capítulo 6, versículo 5 a 7. Y Andrés empezó con lo que tenían y se lo trajo a Jesús. Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Jesús les enseñó a los 12 una importante lección para su obra futura. Ninguna situación es imposible si se toma lo que uno tiene a mano, se lo da a Dios con acción de gracias y lo comparte con otros. Aprenden a conocerle. Capítulo 9, versículo 18 al 36. Jesús empezó ahora a retirarse del ministerio público para poder pasar momentos a solas con los 12 y prepararlos para lo que le ocurriría en Jerusalén. En cada punto crucial de su ministerio, Jesús dedicó un tiempo especial a la oración. Versículo 18.
Cuando los apóstoles ministraban entre la gente, oyeron lo que se decía respecto a Jesús, pero Jesús quería que los 12 no tuvieran la opinión de la multitud, sino más bien convicciones personales. Quería que su confesión fuera una experiencia espiritual con el Padre. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Ahora que habían aclarado su confesión de fe, todos excepto Judas, Juan capítulo 6, versículos 67 al 71, los 12 podían aprender más acerca del sufrimiento y muerte de Cristo que se aproximaba. Mateo nos dice que Pedro se opuso al plan. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. De modo que Jesús tuvo que explicarle tanto a Pedro como a sus asociados el significado de la cruz. Pedro era salvo, pero sabía muy poco acerca del discipulado, tomar la cruz y seguir a Jesús. La salvación es un don, un regalo de Dios para nosotros porque Cristo murió por nosotros en la cruz. El discipulado es nuestro regalo a Dios al tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor en todo. En el momento de la transfiguración, los 3 discípulos escogidos aprendieron que el sufrimiento lleva a la gloria, un mensaje que Pedro recalca en su primera epístola. Según primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 8, versículo 11, capítulo 4, versículo 12 al 19, capítulo 5, versículo 1 al 10. Moisés representa la ley y Elías los profetas. Ambos se cumplieron en Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 13. La palabra partida en el versículo 31 en el griego es éxodo y se refiere al ministerio total de nuestro Señor en Jerusalén, su muerte, resurrección y ascensión. Como Moisés condujo a los judíos fuera de la esclavitud de Egipto, así Jesús guía a los pecadores creyentes fuera de la esclavitud del pecado. Pedro quería hacer del acontecimiento una perpetua fiesta de los tabernáculos, pero el Padre interrumpió su discurso para recordarle que debía oír a Jesús. Esto es la primera de las 3 interrupciones en la vida de Pedro. El Padre le interrumpió aquí, el Hijo en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, y el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Pedro aprendió de esta experiencia a confiar en la inmutable palabra de Dios. Según de Pedro capítulo 1, versículo 16 al 21, y a saber que el glorioso reino vendrá a pesar de lo que los hombres pecadores puedan hacer. Según de Pedro capítulo 3, aprenden a confiar en él. Los 9 apóstoles que quedaron atrás estaban en problemas porque no pudieron sanar a un muchacho endemoniado que un padre afligido los había traído. Todavía más, algunos de los líderes religiosos estaban discutiendo con los apóstoles. Marcos capítulo 9, versículo 14, y probablemente ridiculizándolos por sus esfuerzos inútiles. Jesús les había dado a estos 9 hombres el poder y la autoridad que necesitaban. Lucas capítulo 9, versículo 1 al 2. Pero algo había pasado. La explicación se da en Mateo capítulo 17, versículo 19 al 21. Es evidente que los 9 apóstoles dejaron de orar y ayunar, y su fe se había debilitado. La poderosa fe que ejercieron en su gira, versículo 10, era ahora demasiado débil
como para acogerse a las promesas de victoria que Jesús le había dado. No podemos pedir y hacer y servir sobre la base de victorias pasadas. Debemos estar alertas y disciplinados, siempre confiando en el Señor para la obra.